Bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Talento Activo, un espacio donde activamos y cultivamos el talento. Hoy nos complace presentar, en esta oportunidad tenemos a Katherine Belliar. Bienvenida a este espacio de Mi Talento Activo. Katherine es neuropsicólogo y psicoterapeuta especialista de grande trayectoria con niños y adolescentes. Bienvenida, Katherine, nuevamente. Katherine nos da hoy una importante información y recomendaciones sobre cómo cultivar la inteligencia emocional en niños y desde esta temprana edad, la importancia para criar entonces adultos sanos y sobre todo conscientes. Bienvenida, Katherine, a Mi Talento Activo, muy esperada por este equipo y estamos muy a gusto de que estés acá en este tema que es de mucha importancia para todos los que nos escuchan seguramente y va a ser muy interesante. Bueno, muy buenas noches. Gracias por invitarme y por esperar y ayudar, ¿verdad? Como a coordinar para que esto se diera. Yo estoy muy emocionada de estar aquí en el día de hoy con este tema súper interesante, a ver cómo conversamos y por dónde va esto, que siento que toca en cada hogar dominicano y resulta de mucha importancia para cada padre y para cada madre en su crianza. Sí, señor. Hoy quisimos abordar este tema porque hay mucha conexión con esto que se llama inteligencia emocional en los entornos laborales, todo esto que siempre se nos pide de regular nuestras emociones. Muchas veces hemos hablado acá en Mi Talento Activo que no es suprimir la emoción, sino aprender a identificarla, a saber cómo reaccionar ante las situaciones, pero muchas veces no hay en estos contextos laborales este trabajo que se hace cuando uno es joven, cuando uno es niño, y cómo a través de esta atención temprana de la inteligencia emocional, de las emociones en nuestros niños y adolescentes, cómo esto se permea cuando somos adultos y aprendemos a reconocer qué nos pasa y cómo gestionarlo. Entonces, partiendo de esta premisa, muchas personas que nos escuchan son padres, están en entornos laborales o en entornos de emprendimiento y en la constante búsqueda de cómo engrano todo esto de lo que es mi día a día también con mi entorno familiar. Entonces, ¿qué le pudiéramos decir, obviamente, ahora a estos padres que se están enfrentando a un entorno tan cambiante en todos los contextos, que estamos teniendo cada vez niños más activos, con mayor información, pero también más sensibles a lo que está pasando en el entorno? ¿Cómo pudiésemos identificar o empezar a tener esos primeros pasos para reconocer y acompañar a nuestros hijos en ese tema de las emociones? Yo entiendo que es una pregunta difícil, larga y difícil, pero yo entiendo que es importante hacer conciencia con lo que nos acontece en la actualidad como adultos. Ciertamente estamos en entornos laborales muy exigentes, con muchos cambios, con mucha presión, no solamente de las demandas que tenemos, de que hay que ser productivos, de que hay que dar respuestas, sino en el cómo hay que dar esa respuesta. Tenemos que ser resilientes, tenemos que manejar nuestras emociones, tenemos que ser amables, etcétera, y siempre estar como en un control de 8 a 5, como digo yo, totalmente, y siempre pensar un poquito más allá para no calentarme con el jefe, para evitar consecuencias, porque mi trabajo está en riesgo, etcétera. Entonces vemos como adultos, de manera inconsciente, ciertamente, que cuando llegamos a casa es como nuestro espacio seguro, y ahí entonces podemos botar como todo ese estrés, toda esa presión que recibimos en el día, y tendemos a explotar más fácil, tendemos a contestar mal, a hablar mal, a no tener tanto cuidado, porque ya nos pasamos el día alerta de 8 a 5, entonces ya podemos como dejarlo fluir más y no controlamos tanto. Llega mi hijo, llega mi hija, me pide algo y yo estoy de mal humor y respondo así sin pensarlo, sin reflexionar, sin ese cuidado que debo de tener, porque ya mi cerebro está agotado de toda esa exigencia del día. Entonces lo más importante es hacer como conciencia con eso. Y cuando lo vemos del otro lado de la moneda, como digo yo, nuestros
chicos, nuestros hijos, que se pasan el día en el colegio haciendo actividades realmente muy alegres, muy enfocados en sus deberes, pero llegan la noche y lo que añoran es estar con papá o con mamá. Entonces viene esta realidad de que yo quiero estar contigo, yo quiero pasarla contigo, yo quiero jugar contigo, pero entonces papá y mamá están muy cansados y hay chicos que me lo dicen que mami siempre está cansada, es que siempre está durmiendo o siempre está de mal humor. Entonces lo más importante es hacer esa conciencia y luego equilibrar esa dosis que nosotros damos a la vida, tratando de siempre guardar una reserva para lo más importante que nosotros tenemos, que es nuestra familia. El trabajo es muy importante, ciertamente, porque nos permite, aparte de un desarrollo personal, también implica un sostén económico, pero es importante guardar esa amabilidad, ese querer hacer las cosas, esas ganas de disfrutar, de querer interactuar. Guarda una pequeña dosis para cada día, para dedicarle ese tiempo a nuestros chicos. Siempre tratando de hacerlo como lo más consciente posible, porque de eso se trata la inteligencia emocional. Volver consciente esas reacciones que nosotros podemos tener, esos impulsos que a veces contestamos y hacemos las cosas sin pensarlo. Y de eso se trata cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, esa capacidad que tiene el ser humano para poder resolver cosas, si definimos primeramente la inteligencia, que a mí me encanta como definir la cosa como parte por parte. Okay. Entonces, la inteligencia es la capacidad de resolver cosas. Antes, un concepto que ha evolucionado muchísimo y antes se definía como la capacidad de tú memorizar. ¿Cuál era el inteligente del curso? Exacto. El que sacaba buena nota en el examen, tenía la capacidad de recordar y evocar la información que el profe pedía. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, actualmente es esa capacidad de manejar nuestras emociones, de identificarlas, de saber de qué se trata, ponerle nombre y usarlas a nuestro favor. Yo lo simplifico así. Usarla de una manera que podamos responder a la demanda del ambiente, de la situación en la que nos encontremos, sin que nos perjudiquemos y nos sentamos de una manera cómoda. Entonces es muy importante hacer ese ejercicio de conciencia emocional también a través del día, de cómo yo me siento. Si mi jefe me habla así, ¿qué me evoca esto? Me siento presionado, etcétera. Hacer ese ejercicio interno, porque estamos viviendo como adultos momentos, o sea, el día a día muy rápido. Y por eso es que llegamos explotados y esa inteligencia emocional se ve bien en el trabajo a veces, pero no se está viendo en casa muchas veces. Claro, ¿qué le dirías a esa población que no recibió esa formación en edad temprana? O sea, donde necesitas tener inteligencia emocional y lo conoces desde adulto. Entonces, ¿qué le pudieras decir a esa población? ¿Qué le pudieras recomendar? ¿Por dónde pudieran empezar? ¿Qué herramientas, qué tipo de ayuda pudieran ayudarlos a ir desarrollando esta inteligencia? Es importante entender que como padres también tenemos un reto, Sí. porque entonces queremos y la misma generación de nuestros hijos nos exige dar algo que no nos dieron a nosotros. Así es. Y realmente parte de la crianza se orienta a criar y a hacerlo con nuestros hijos como los papás lo hicieron con nosotros. Hay dos formas, tú lo haces igualito o lo haces totalmente diferente. Pero nosotros somos una generación como padres que revolucionaria, porque estamos tratando de hacer algo que nosotros no nos enseñaron. Y esa es la primera vulnerabilidad y humildad que tenemos que aceptar. Entonces, ¿cómo hacerlo diferente? Bueno, hay que buscar información, hay que leer, hay que hacer conciencia también de cómo se van sintiendo nuestros hijos y de cómo yo me sentí cuando mi mamá me decía tal cosa, o me decía algo de mi peso, o me decía algo de mi imagen, o me hablaba malísimo, que me tenía que comer la comida sí o sí. ¿Cómo yo me sentía? Tú te sentías cómoda, tú te sentías, eso te hacías, o sea, se te hacía más fácil comerte la comida de esa manera. Te cuestionabas tú de tu peso, de tu imagen, etcétera. Hacer ese tipo de conciencia y a partir de ahí hacer cambios y tratar alternativas distintas. Validar a los chicos sus sentimientos. Y en unos encuentros de padres que yo tenía esta semana, yo hablaba mucho de que es verdad que hay que validar las emociones de los chicos y hacer más conexión con ese mundo emocional, porque nosotros somos los modelos principales de ellos. Sin embargo, eso no quiere decir que vamos a ser menos firmes en nuestra crianza, que eso también está pasando mucho, que a veces papá o mamá tienen culpa de poner una medida o de poner un horario de llegada o de limitar las pantallas. Entonces, las dos cosas
los extremas. límites y el amor pueden ir de la mano. Eso yo siempre se lo digo a los papás. Yo te puedo poner un límite de horario, pero yo no te tengo que hablar mal para ponértelo. Yo no tengo incluso que usar adjetivos que te puedan ofender para yo ponerte ese límite, que es muy propio de la cultura, ¿verdad? Que de los padres de otras generaciones. Ah, porque tú eres un irresponsable que no hace tarea y vive pegado de la pantalla. Yo te puedo decir, no, mira, tienes pantalla hasta las 8. Y mantener mi firmeza, como digo yo, con esa dulzura, pero mantenerla. Y los chicos van aprendiendo que si mamá hace lo que dice, ahí se gana autoridad. Pero Hacer lo que fíjate, digo. qué interesante eso que acabas de decir, Catherine, porque eso no es diferente a lo que nosotros vemos como adultos en los entornos, por ejemplo, Laborales. laboral. O sea, no es necesariamente para ejercer un liderazgo o un mecanismo donde podamos convivir sanamente, estableciendo límites o exigiendo responsabilidad. No es necesariamente, hay que hacerlo de forma brusca. Claro, O sea, de manera asertiva, tú puedes hacer la petición clara, establecer los límites, dar un feedback en caso de que haya que retroalimentar sobre alguna acción. Totalmente de acuerdo. Cada vez los entornos laborales tienen como esa cultura, vamos a decir, Sí. positiva de liderazgo. Pasa también con muchos líderes que es tanta como la presión, la demanda que tienes. Por ejemplo, si son encargados de un equipo, entonces tengo que ser asertivo con 10 personas que están bajo mi mando y decirle de manera clara, de manera bonita, como dicen algunos quejándose, y tener como que regularse constantemente porque son el modelo a seguir en su empresa, que ya a las 5 acaban desgastados. Entonces pasa mucho eso, que llegan cansados y uno da en la noche lo que le queda, los restos. Entonces hay que comenzar como a regular esa parte, tal vez en el entorno laboral, hacer horarios de reuniones específicas, tomarse ciertos recesos, hacer ejercicios de respiración, salir a comer al mediodía. Yo lo recomiendo mucho para salir un poquito como de ese Del espacio. ambiente laboral, y hacer esas pequeñas estrategias día a día para que no se nos gaste la batería. Fíjate qué poderoso eso que acabas de mencionar, porque nos lleva una vez más a poner sobre la mesa que somos seres integrales y que la persona que soy en casa, em, si yo tengo un manejo adecuado de mis emociones, de mis relaciones, si yo cultivo con el ejemplo en el hogar, me lo llevo también a otros roles y a otros espacios porque termino siendo la misma persona con o sea, desempeñando diferentes roles, pero mi esencia, basado en mi estilo de personalidad, en mis emociones, va a prevalecer si yo desarrollo esas habilidades o esa inteligencia emocional, como lo estamos llamando, esa asertividad, y lo voy poniendo en práctica de acuerdo al rol que tengo. Entonces, pero también partiendo de eso, tú acabas de decir también que terminamos siendo modelos de quienes están al lado de nosotros. Terminamos siendo modelos de nuestros hijos, terminamos siendo modelos de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros, y es allí donde comienza esto con lo que iniciamos el episodio de hoy, que es cómo yo me hago consciente de mis emociones para poder reconocerlas en quienes me acompañan en el día a día. Y cómo me hago también modelo de reconocer que a lo mejor siento frustración, que tengo tristeza, que estoy feliz, y cómo eso también lo hago cada vez presente en el lenguaje, en la actitud. ¿Tú crees que eso en algunas generaciones es más difícil de reconocer y traer al consciente para poderlo trabajar en mis equipos o en mi casa o en mi familia? ¿O crees que ya ahora la mayoría de las personas han aprendido a traer al consciente la importancia que tienen las emociones en su día a día? Yo creo que eso depende, que eso va como con las generaciones, que las generaciones más jóvenes han podido desarrollar
esa conciencia emocional, por decirlo así, esa capacidad de relacionarse también con los otros y de leer su mundo interior y darle esa importancia a la espiritualidad. Sin embargo, también hay líderes que pueden ser, que no sean como de generaciones tan recientes, por decirlo así, que han entendido la importancia de esto. Y hay personas que se preocupan por hacerlo distinto, por hacer contacto y conectar con su yo interior, estar consciente de esas emociones y poderlas manejar, porque se han dado cuenta que pueden lograr resultados más efectivos, tanto en el trabajo como en la casa. Se logra un ambiente más armónico, empodera muchísimo también a la otra persona, le da más autonomía, le ayuda con su capacidad y esa persona se vuelve más independiente, por resumirlo de alguna manera. Entonces, sí, según también uno se va dando cuenta de los resultados positivos que tiene, uno apuesta a eso. ¿Y qué tendríamos para decirle hoy a estos padres que están en ese ensayo y error? Porque yo creo que cuando uno está en ese proceso de crianza, y como tú lo decías bien al principio, a veces tengo la batería ya casi desgastada. ¿Qué recomendaciones adicionales o cómo tú recomiendas que podamos empezar a atraer a esta generación que obviamente es mucho más sensible que a lo mejor lo que uno aprendió, pero que este ejemplo puede o ser potenciador o no serlo? Y explicarles un poco cómo esto los va a acompañar para que estos chiquitos de ahora sean personas adultas con mayor nivel de conciencia de sus emociones y lo puedan gestionar de la mejor manera cuando sean adultos. Algo importante, y no quiero que se me escape esa parte, y que creo que puede comenzar a responder la pregunta, es que en ese aspecto de ser modelo para nuestros hijos, para el equipo, etcétera, algo muy importante es aceptar como esa vulnerabilidad, que no es solo darme cuenta de qué me está pasando, cuál es la emoción, cuál es mi reacción, de dónde viene esto, sino también poderlo hablar con las personas que me rodea o con las personas a las cuales yo tengo la confianza. Y eso ayuda mucho a los chicos. Que si papá llega cansado y tuvo una situación con el jefe o con su compañero o no se dio un negocio, un proyecto como esperaba o no se vendió como quería, poderlo hablar con los hijos. Tener cuidado con el tema económico, porque a veces se preocupa mucho a los hijos, que si hay dinero, que no hay, etcétera. Pero hablar más, enfocar la conversación a lo Al hecho. más al hecho y al ámbito emocional. ¿Cómo eso me hace sentir? Y hacerle preguntas. Mira, yo me siento así de tal manera, yo pensaba que eso se iba a dar y no se dio como yo quería, y eso me tiene un poco triste, porque de verdad, como es algo que ya no se va a dar como yo quisiera, y ahora hay que esperar a ver cómo se va a dar, etcétera. Y también siempre orientarlo como a la solución. Puede ser que no tengamos la respuesta en el momento, pero entonces siempre brindarle como ese lado, por decirlo así, dentro de lo posible, positivo. Entonces ahora voy a pensar cómo voy a resolverlo, tú tienes alguna solución, se te ocurre algo, claro, dependiendo de la edad de mi del hijo niño. e hija. Y entonces que ellos vean que a papá y a mamá le pasan situaciones que le preocupan, que le ponen triste, o que mira, papá hoy no se siente como en ese mood de jugar, dame un momentito que estoy cansado, que sea una excepción. ¿Me entiende? Que ese no sea siempre el discurso, pero que también el padre o la madre se dé el permiso de ser ese reflejo y que el hijo pueda aprender como a través de eso. Eso ayuda muchísimo, porque a veces los niños ven a papá y a mamá como que nada le pasa. Entonces no tienen un modelo de referencia que seguir. Y no hay nada que construya más y que edifique más a una persona que la acción, que el modelo, que lo que él hace el otro. Porque no se educa con la palabra, se educa con los hechos. O sea, el Claro. modelo, Y mucho más alguien que es un interlocutor válido, o sea, alguien que para mí representa una figura importante, que es de referencia que es de referencia, o totalmente. sea, te es mucho más potente que alguien aprenda a través de una persona que es obviamente su referente natural, que es el padre, y como esto al final del día también dentro de la vulnerabilidad,
estreche lazos, porque al final del día también permite estrechar lazos y permite también no ser ese papá o mamá invencible que a veces queremos mostrar, Que todo lo que puede. todo lo puede y que nada me pasa. Entonces, yo siempre decimos acá, nosotros traemos una mochilita de aprendizaje y de creencias, pero muchas veces aprendimos que el ser vulnerable no está bien. El mostrarme que tengo alguna emoción o alguna situación, pues me va a hacer menos o no tengo por qué llorar porque nadie me puede ver llorando. Entonces resulta que cuando empezamos también a traer eso a la mesa, donde podemos tener una situación de quebrarnos en algún momento y explicar el por qué, va a hacer que el otro pueda entenderme más y obviamente en la medida, como tú lo acabas de decir, de la edad de nuestros hijos, de la medida del entorno en donde esté, eso también va a hacer que el otro entienda que somos seres humanos también. Entonces, Totalmente. Valoro Algo, muchísimo y te agradezco mucho que lo hayas traído a la mesa. El hecho de esas herramientas, cómo ayudan a esa conexión, puede ser del padre, puede ser de los cuidadores o el entorno donde están estos niños. Porque fíjate que parte de esa transición o de la importancia de desarrollar esa inteligencia emocional no es para que los niños, esos niños se conviertan en adultos, no tengan problemas, porque la vida no es eso, sino que ellos tengan herramientas para gestionarlo de una mejor manera. O sea, que ante las adversidades que se presenten, puedan saber cómo gestionarlo. Mira, eso me parece importantísimo porque nuestra audiencia es muy... No todo el mundo en este momento es padre, pero pueden tener un entorno de cuidadores, de niños, o están en ese proceso de proyectarse. Entonces pudiera decirse, bueno, pero eso es solamente cuando eso pasa. No, fíjate que nosotros influimos, lo que estamos en esa red de apoyo, nosotros influimos en eso. Entonces, mira, como yo desde mi rol, yo puedo contribuir a que pueda tener mejores herramientas para gestionarse cuando ese niño sea un adulto y que pueda hacerlo tal vez mejor que yo porque tenga más herramientas, mayor preparación. Así que te agradezco mucho que lo hayas traído acá. sí, y qué valioso también el punto de esa red de apoyo, o sea, porque a veces vemos las cosas como que eso no me corresponde a mí o yo no estoy ahorita Sí, en ese contexto, pero al final del día todos formamos parte de un sistema y obviamente ese sistema, dependiendo del tipo de relación que yo tenga, también genera un impacto. Todos generamos un impacto en el sistema en el que estemos. Entonces eso también como que suma un poquito, un granito más a este tema de cómo gestionarme. En en líneas generales, Catherine, si nosotros tuviéramos que eh, decirle a una persona que está constantemente, a lo mejor en una situación de alerta, como tú lo acabas de mencionar, o que tiene este paradigma de que si muestro mis emociones, pues a lo mejor no voy a ser respetado o a lo mejor no voy a generar el impacto que quiero. ¿Cómo puede alguien empezar a trabajar un poco más y traer al consciente desde el punto de vista de tu especialidad, desde la psicología, em, esto para empezarlo a gestionar? Porque muchas veces sabemos que cualquier situación que no pueda yo drenar o que yo no pueda, va a terminar haciendo generando otro tipo de patologías y otro tipo de, de- de de situaciones. situaciones. El no gestionar las emociones me genera otro tipo de situaciones. Desde tu punto de vista de especialidad, ¿qué podemos decirle a la gente que sería como ese punto de partida? es importante saber que esto se entrena y que nosotros tenemos hasta cierto punto como esa decisión de nosotros cambiar y poder mejorar y poderlo aprender. Eso yo siento que cuando uno lo trabaja o lo dice, la gente se sorprende, como que tú puedes aprender inteligencia emocional. Sí, eso se aprende, como tú aprendes las matemáticas, como tú aprendes ciencias, etcétera. Y se aprende a través de hábitos y de práctica. Otro punto importante. Para aprender matemática uno se fajaba, hace muchísimo ejercicio. Lo mismo ocurre con esto. ¿Qué hábitos yo pudiera sugerir que es importante que nosotros incluyamos en nuestro día a día?
entiendo que lo primero es la pausa. Estamos viviendo demasiado rápido en el día a día, con muchos deberes, queremos hacer muchas cosas, queremos rendir en el trabajo y ser lo mejor en el trabajo también, que eso es un punto que a veces lo asociamos mucho como con nuestra personalidad y nuestra valía, porque si no rendimos en el trabajo, entonces, ¿qué somos? Una pregunta importante que dejo ahí, pero también queremos ser buenos padres, buenas madres o excelentes y estar en todas las actividades, pero queremos también mantener una vida social activa, pero si tenemos pareja, entonces también queremos y hay que dedicarle tiempo. Entonces queremos ser excelentes en todo, y hay que hacer las paces con que eso no se puede. Hay que priorizar y también entender que va a haber días que me puedo ir mejor en el trabajo. Va a haber días que también voy a ser súper buen papá y mamá. Va a haber días que voy a poder disfrutar con mis amigos, que voy a poder hacer la salidita con el esposo. Entonces, eso es un vaivén y que eso es como un porcentaje. Que no sé si han visto una frase que dice que de las relaciones a veces yo puedo dar un 50 y el otro da 50, pero entonces otro día yo puedo un 60, pero que el otro de 40, que eso es lo que hace que mantenga las relaciones. Eso pasa en la vida y es importante también hacer las paces como con eso. Dentro de los hábitos también recomendaría las pausas. Incluso yo a veces me voy y soy un poco más exagerada y digo, hay que agendarlas las pausas, hacer como esos breaks, no solo físico, eso también se habla mucho en el mundo laboral y también en el escolar, hay que hacer recesos. En el mundo escolar se llama recesos sensoriales. En el laboral es tú pararte a buscar un vaso de agua. Activa, un break. Una pausa activa, exacto. Tú pararte al baño, tú cerrar la computadora y hacer una llamada, tú parar la computadora y cerrar los ojos y escuchar 2 minutos de música y conectar con tus pensamientos. Déjame ver qué yo estoy haciendo y por qué yo estoy haciendo tal cosa y qué me falta y cómo me siento ahora. Me siento abrumada porque voy a tener una reunión a las 10 y todavía no lo tengo todo preparado. Y comenzar a hacer esos hábitos y esas pausas para comenzar a conectar con nosotros. Eso ayuda muchísimo al tema de las emociones. Hacer ejercicios de respiración. En YouTube hay videos que nos pueden ayudar, que son bastante breves, pero yo diría que de forma natural también podemos conectar con eso. Cerramos todo, apagamos todo, bajamos las luces, cerramos los ojos y comenzamos a respirar. Y luego ir aumentando ese tiempo, pasar de 1 minuto a 2 minutos, luego a 3 minutos, etcétera. El ejercicio. Siempre es recomendable. Ayuda muchísimo. Y si tenemos hijos que ya caminan, que corren, etcétera, vámonos con los hijos en la tarde. Y ahí matamos 2 pájaros de un tiro. Conectamos con los chicos y también hacemos ejercicio. Tal vez no el ejercicio que yo quiero, porque mi hijo va más lento, pero te mueves, que es lo más importante. Socializar ayuda muchísimo, salir con los chicos, disfrutar, dejar el celular al lado, porque también nosotros tenemos esa presión de pantalla que lo usamos muchísimo. Y hay que limitar también el uso de pantallas, porque en nosotros también, en los adultos, influye muchísimo con la ansiedad, influye muchísimo con la desconcentración, influye muchísimo como con la sobreestimulación. Y llegamos a la noche cansado y agotado, pero muchas veces no es como de la realidad. Del todo el tiempo que usamos en pantalla y que si estamos haciendo algo, oyen algo, un video, etcétera. Con distractores. Con distractores. Entonces, yo pudiera recomendar eso. La lectura ayuda muchísimo también a conectar con el aquí y el ahora, que ayuda mucho también a conectar como yo me estoy sintiendo en el momento. Hay algo de lo que acabas de resumir en todo este ejercicio con que es muy, muy valioso. Y yo lo traduciría como también tenernos autocompasión. A veces queremos, tú lo explicabas perfectamente, queremos dar el 100 o el 1000 en todo. Y porque venimos configurados muchos, y me incluyo, en esta forma de la autoexigencia, a veces autoexigencia sobredimensionada, porque a lo mejor el entorno no me lo está pidiendo, pero tengo un tema que quiero pues sobresalir, que quiero llegar a la perfección que no existe, y olvido un poco este tema de ser compasivo conmigo mismo, de que a lo mejor no voy a poder estar en el 100% en todos los roles. Eso no quiere decir que vas a ser menos, sino que siempre vas a dar tu mejor esfuerzo, pero también entender que no todo el tiempo vamos a estar al 100 y cómo conecto con eso
como ser humano, cómo conecto con esa realidad, cómo me acompaño a mí mismo, porque a veces cómo busco ayuda oportuna. Aquí somos muy pro de buscar ayuda cuando identificamos que no podemos solos, una ayuda especializada, alguien que sea experto en ayudarme a ver y a transitar ese camino, porque somos fiel creyentes de que cuando hay evolución y cambio, cuando quiero reconocer y traer al consciente, muchas veces no puedo solo. Y tengo que buscar a alguien especialista en quien me acompañe a transitar ese camino. Muchas veces el no manejar, o lo que hemos visto nosotros en entornos laborales, el no tener este desarrollo de inteligencia emocional o este desarrollo de conectar con las emociones y aprender a regularlas, viene mucho de la necesidad de suprimir y de no mostrarme vulnerable ante otros. Entonces, no hay nada más vulnerable que un ser humano, porque un ser humano en cualquier situación te puede cambiar en un minuto. Hoy podemos estar aquí sentados conversando y mañana quién sabe dónde podemos estar. Entonces, no, todo ser vivo es vulnerable y el ser humano está expuesto a mucha vulnerabilidad todo el tiempo. ¿Cómo reconocemos eso también y entendemos que es válido y nos va a hacer mucho más cercanos con las personas que están en nuestro hogar, nos va a hacer mucho más cercano con las personas que están en nuestros entornos laborales, porque pues definitivamente el mundo está hecho de relaciones y los seres humanos somos seres relacionales. Una de las cosas que yo siempre digo a las personas que acompaño es que gran parte de lo que a las personas le pasó en pandemia era que no podían relacionarse y generó muchas situaciones de emociones. La gente no supo cómo gestionar las emociones y hubo colapsos de salud mental producto de que no había eso. Sí, porque las relaciones nos regulan. Excelente. Nos regulan. Excelente. Sí. Catherine, de nuestra parte en Mi Talento Activo, pues muchísimas gracias. Creo que este es el primer espacio y hay mucha tela que cortar. Seguramente vamos a tener a Catherine en otros espacios más adelante, porque creo que todo este tema de acompañar a otros trae mucha experiencia y enriquece enormemente. Yo encantada, me he sentido muy cómoda y el tiempo ha pasado rapidísimo con ustedes. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo y gracias por traer también tantos aportes, porque yo creo que una de las cosas claves que dijiste no tienen costo. El tema de cómo esas recomendaciones que tú diste que se pueden ir entrenando, ciertamente, y no para lograr padres perfectos, sino para hacernos padres conscientes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.